146 años antes de Cristo. La ciudad más rica del Mediterráneo ardía, y Roma lo había planeado todo. Pero para entender por qué Roma quemó Cartago, tenemos que retroceder casi 120 años, a cuando dos imperios decidieron que el Mediterráneo era demasiado pequeño para los dos. Esta es la historia de la guerra más brutal de la antigüedad y de la decisión que cambió el mundo para siempre. En el siglo III a.C., el mar Mediterráneo era el centro del mundo conocido, y sobre ese mar dominaban dos ciudades: Roma en el norte, una república de guerreros que expandía sus fronteras sin parar, y al otro lado del mar, Cartago. Cartago no era solo una ciudad, era el mayor imperio comercial del mundo antiguo. Controlaba las rutas de comercio de todo el Mediterráneo occidental. Su líder más famoso, Amílcar Barca, y después su hijo Aníbal, llevaron a Cartago a su momento más glorioso, y al mismo tiempo sembraron las semillas de su destrucción. Aníbal había cruzado los Alpes con elefantes de guerra. Había derrotado a Roma en sus propias fronteras, casi la destruye, y Roma nunca lo olvidó. Pero Aníbal perdió. Roma sobrevivió, y desde ese día, en el Senado romano, resonaba una frase que se repetiría durante décadas: Cartago debe ser destruida. La primera guerra púnica comenzó en Sicilia, en el año 264 a.C. Roma y Cartago se peleaban por la isla más estratégica del Mediterráneo. Duró 23 años. Roma ganó, y Cartago tuvo que pagar una indemnización brutal que casi la arruina. La Segunda Guerra Púnica fue la más dramática. Aníbal cruzó los Alpes, invadió Italia, y durante 15 años devastó la península sin que Roma pudiera detenerle. En Cannae, Aníbal rodeó y destruyó a 8 legiones romanas en un solo día. Murieron más de 70.000 soldados romanos. Fue la peor derrota de la historia de Roma. Pero Roma no se rindió. Escipión el africano ideó la contraofensiva perfecta: no atacar a Aníbal en Italia, sino invadir el norte de África directamente. En Zama, en el año 202 a.C., Roma derrotó definitivamente a Aníbal. La Segunda Guerra Púnica había terminado. Cartago quedaba humillada, pero viva. Pero había un problema. Cartago seguía ahí, y 50 años después de su derrota, había vuelto a prosperar. Eso era inaceptable para Roma. El senador romano Marco Porcio Catón terminaba todos sus discursos con la misma frase, sin importar el tema del debate: Cartago debe ser destruida. Y en el año 149 a.C., Roma encontró el pretexto que buscaba. Cartago había atacado militarmente a un pueblo aliado de Roma sin permiso. Técnicamente, era una violación del tratado. Roma envió sus embajadores con un ultimátum. Cartago debía entregar todas sus armas, todos sus barcos de guerra, y además debía demoler la ciudad y reconstruirla a 15 kilómetros de la costa. Los cartagineses entregaron las armas: 250.000 unidades de armamento, 80 barcos de guerra, todo. Y entonces Roma anunció el último punto del ultimátum: Cartago tenía que ser destruida, completamente, arrasada hasta los cimientos, sus habitantes trasladados tierra adentro. Era una sentencia de muerte para la ciudad. Pero Cartago hizo algo que Roma no esperaba. Decidió luchar. Con las manos vacías, comenzaron a fabricar armas desde cero. Las mujeres cortaban su cabello para hacer cuerdas para las catapultas. En el año 149, el ejército romano rodeó Cartago. 150.000 soldados frente a las murallas más gruesas del mundo antiguo. El asedio duró 3 años. 3 años de intentos fallidos. Cartago resistía con una ferocidad que asombró a los propios romanos. Los cartagineses
construyeron una nueva flota secreta en tiempo récord. Cuando los romanos la vieron salir del puerto, quedaron paralizados de incredulidad. Pero Roma aprendió. El joven general Escipión Emiliano bloqueó el puerto con una barrera. Cartago quedó completamente aislada, por tierra y por mar. El hambre comenzó a devastar Cartago. La gente moría en las calles, pero seguían luchando. Sus calles eran su fortaleza. En el año 146, Escipión Emiliano ordenó el asalto final. Los romanos rompieron las murallas y comenzó el combate más brutal de la historia antigua. El combate calle por calle. 6 días de combate casa por casa. Los romanos avanzaban edificio por edificio, derribando techos sobre los defensores que esperaban dentro. 50.000 cartagineses lograron refugiarse en el templo de Esmun, en la cima de la colina de Birsa. Era su última posición, y sabían que no iban a salir vivos. La esposa del general cartaginés Asdrúbal se asomó al borde del templo, miró a los romanos abajo, miró a su marido, que ya se había rendido a Escipión, y saltó al fuego con sus hijos. Escipión Emiliano observaba arder Cartago. El hombre que había ordenado su destrucción comenzó a llorar. Uno de sus asesores le preguntó por qué lloraba si había ganado. Escipión respondió: «Lloro porque algún día alguien estará de pie ante las ruinas de Roma, como yo lo estoy ahora ante las ruinas de Cartago». Durante 17 días, Cartago ardió. Cuando el fuego se apagó, los romanos arrasaron lo que quedaba, piedra por piedra. 150.000 cartagineses murieron. Los 50.000 supervivientes fueron vendidos como esclavos. El Senado romano declaró que el territorio de Cartago se convertiría en la provincia romana de África y mandó que el suelo fuera arado y sembrado con sal para que nunca nada volviera a crecer allí. Cartago había tardado 700 años en construirse. Roma la borró del mapa en 17 días. El Mediterráneo jamás volvería a ser el mismo. Cartago ya no existe, pero su historia nos recuerda algo que los imperios siempre olvidan. Ninguna civilización es eterna. Roma misma caería siglos después, exactamente como Escipión predijo mientras lloraba sobre las cenizas de su enemigo. Si esta historia te ha impactado, suscríbete. Cada semana traemos de vuelta los imperios más poderosos de la historia. El próximo episodio: Alejandro Magno y la conquista del mundo conocido.